Ya está grabando y partimos. Ya, cualquier duda que tengan, me la hacen por el chat o desbloquean el micrófono, ¿ya? Se ve la pantalla, ¿cierto? La de Ayudantía 13, Night Stokes. Ya, bueno, vamos. Probablemente no hay exhibición. Bueno, depende de la sección más que nada, pero eh, la sección en la que, bueno, yo no soy de esta sección, soy de otra. En la sección en la que yo estoy, por ahora no hay exhibición. Ya, pero bueno, cada profe tiene que decir cómo lo hace, pero en principio no. Ya. Entonces, como les dije, si tienen alguna duda me preguntan por el chat o desbloquean el micrófono y lo hacen a voz alzada, ¿ya? Problema 1. El estanque de la figura 1 almacena un líquido de masa específica ρ y viscosidad dinámica mu, ambas constantes. Este se extrae mediante un ducto inclinado. La sección del ducto es regular, de ancho b y altura e, ambas conocidas. Para regular el caudal extraído se utiliza una banda elástica que se desplaza a velocidad constante b. Esta se ubica en la parte superior del ducto y puede considerarse despreciable el efecto de las paredes laterales, ¿ya? No así el efecto de la pared inferior y superior. ¿Ya? Entonces, si vemos un diagrama del problema es más o menos así. Y tenemos un estanque que contiene un nivel de líquido constante, una tubería por donde sale agua inclinada a un ángulo alfa, y sobre la tubería hay una banda elástica que se mueve a velocidad constante v, ¿ya? Más que nada para poder controlar el caudal que sale del estanque. Y acá tenemos que el agua sale a la atmósfera, ¿ya? Entonces la presión que vamos a tener en este punto va a ser presión atmosférica, y aquí vamos a tener cierta presión, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en la A nos dicen primero que si el flujo es laminar unidimensional y permanente, bajo la acción de gravedad, nos piden simplificar lo más posible la ecuación de Navier-Stokes, ¿ya? Y presentar la ecuación diferencial que gobierna el problema. En principio, lo primero que tenemos que hacer es definir un eje de coordenadas, ¿ya? En este caso podríamos definir un eje que estuviera centrado acá y hacia arriba y aquí hacia abajo, pero como el flujo es dimensional, lo que más nos conviene es pararnos en la dirección del flujo. Entonces rotamos un poco el eje y nos queda que el eje X ahora va a estar en la dirección del flujo y el eje Y va a ser perpendicular al flujo. ¿Ya? Entonces en sí el eje de coordenadas es un eje cartesiano, y la ecuación de Navier-Stokes para un eje cartesiano, en este caso, ¿cuál es el que nos interesa? ¿En qué dirección? En X, que es la dirección del flujo. Y en este caso la ecuación de Navier-Stokes en X se presenta acá, ¿ya? Que más que nada es la variación temporal de la velocidad por el gradiente de o sea, sí, el gradiente de la velocidad está bien, los efectos másicos, los efectos de presión, y este es la divergencia del perfil de velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer primero? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen por enunciado? Nos dicen por enunciado que la velocidad es unidimensional, ¿cierto? Y que particularmente es en el eje X. Entonces se cumple que la velocidad está definida como un vector, o sea, como un valor u en la dirección y, ¿ya? Que en este caso el plano inclinado por el que fluye, o sea, por el que fluye el líquido, que más que nada es la dirección de la tubería. Entonces, con esto podemos despreciar inmediatamente el término que acompaña al B y que acompaña al doble E, porque asumimos que estos son cero. ¿Ya? Son los primeros dos términos que despreciamos. Después nos dicen que el flujo es permanente. ¿Y qué implicaba que el flujo sea permanente? Que deuda de T0. Que debo de T0. Entonces, flujo permanente debo de T0 y tenemos otro término que despreciamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué dos principios podríamos usar para poder, bueno, queda un principio en realidad, para poder seguir despreciando términos?
Que es que tiene completamente relación con el lado desarrollado. derecho de la ecuación. ¿Cómo? Que es completamente desarrollado. Ya, ¿y para qué nos serviría eso? Para eliminar como creo que la deuda de X, si no me equivoco. No estoy Ya, el de seguro en OX verdad. sí puede hacerse así, pero si no fuera completamente desarrollado, probablemente igual se podría despreciar, más que nada por continuidad, ¿cierto? Entonces, por continuidad tenemos que el gradiente de la velocidad es cero, y en este caso está subido el enunciado. Si no, igual después le digo a Rafa que lo suba, no. Y en este caso el gradiente de velocidad, diferencial de u con respecto a x, más bi y WAZ, y sabemos que estos dos términos son cero, por lo cual tenemos que el du a x es cero. Y en este caso desaparece el término del lado derecho y la segunda derivada de u con respecto a x, del lado izquierdo. ¿Ya? Y ¿qué más podemos despreciar? ¿O se puede despreciar algo más? ¿Nadie? Ya, ¿por qué podemos despreciar du a de z? O sea, la segunda derivada, pero es lo mismo. Por ser, o sea, claro, un régimen unidimensional y sabemos que las paredes no tienen efecto sobre el flujo. Lo que implica que en sí, en los bordes no tenemos una condición de no deslizamiento, por lo cual el flujo en la dirección z, que es perpendicular a la pantalla, es constante. Entonces, claro, tenemos que el de cuadrado de u a de z es cero. ¿Ya? Y eso nos resulta en la ecuación diferencial, que es con la que vamos a trabajar. Ahora quizás nos falta un poco simplificar estos términos, porque ahora la fuerza másica en X no es la gravedad, sino que es la gravedad por un factor, más que nada porque hicimos un cambio de coordenadas, que en este caso tenemos G, el ángulo alfa, y la dirección X, que es la que nos interesa, y en este caso se cumple que la componente de fuerzas másigas en el flujo es G partido en el seno alfa. Y por último, podemos encontrar alguna expresión para representar la presión, o sea, la variación de la presión en el eje X, que lo hacemos conociendo la presión justo en la entrada de la tubería y justo abajo de la tubería. Justo a la entrada de la tubería, no les puse la imagen y no me quiero volver, pero justo a la entrada de la tubería podemos asumir distribución de presión hidrostática. Entonces vamos a tener una presión de ρGH, y justo a la salida de la tubería podemos asumir presión atmosférica. Entonces nuestra presión relativa, que siempre trabajamos con presión relativa, va a ser cero. ¿Ya? Entonces podemos representar la variación de la presión, la variedad de la presión con respecto a X como un diferencial, o sea, como un delta en presión delta X, que en sí va a ser P2 menos P1, P2 siendo el punto final. Tenemos que el punto final es cero. El punto final en cuanto a X, en cuanto a distancia, desde el eje que definimos, es L partido en seno alfa, ya que es casi lo mismo que definimos acá con la fuerza, pero ahora en vez de ser una fuerza es una dirección, que va a ser L. Y el punto inicial en X es cero porque fue el que definimos con nuestro origen de coordenadas. Y la presión, como dijimos, es ρGH, que asume distribución de presiones hidrostáticas justo en la entrada de la tubería. Y eso nos resulta que el gradiente de presión con respecto a X es G por H por seno alfa partido en L. Entonces, si reemplazamos la ecuación que teníamos originalmente, nos queda que cero es, bueno, esto representa el término de fuerzas máxicas, este el término de fuerza-presión, y esta es la derivada que nos queda de la divergencia de la velocidad. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, igual tengo entendido que era un problema similar la llantía pasada, pero era con dos placas y dos fluidos distintos, y una placa se movía hacia cada sentido. Este problema es muy similar, pero solamente es más simplificado en el sentido en que solamente hay una velocidad y un fluido, ¿ya? Pero casi los procedimientos son casi los mismos para expresar distintos términos, hacer ciertos supuestos para poder despejar alguna derivada, en este caso la de la presión,
y luego simplificar todo lo posible y dejar a la expresión mínima que llegamos, que en este caso es. Y eso sería la parte A, ¿ya? Ahora, en la parte A, bueno, y acá más que nada despejamos este término y agrupamos todo lo posible a la derecha. A la izquierda en este caso, no, a la derecha. Ya, si no hay más dudas, o sea, si no hay dudas, entonces seguimos. Ahora en la parte B, nos piden encontrar la distribución del esfuerzo de corte en el interior del ducto, recorriendo su altura. Ya esto es según el eje que definimos en el eje Y. Y hacer un esquema de la distribución encontrada. Entonces, ¿por qué podemos partir? ¿O cómo podemos representar el esfuerzo de corte? ¿Qué ecuación sigue o cumple? Bueno, en particular de clase anterior, yo creo que fue como principio de semestre, mitad de semestre, sabemos que el esfuerzo de corte en un fluido se define como la viscosidad dinámica por el gradiente de la velocidad ni, ya que en este caso es el eje que nos están pidiendo, la dirección que nos están pidiendo. Entonces, sabemos que la derivada de la tensión de corte respecto a I es mu por la segunda derivada de U con respecto a I. Y si volvemos a la expresión que habíamos calculado antes para el perfil, se cumplía que el mu por la segunda derivada, que es lo mismo que la derivada de tau, corresponde a rho g seno de alfa por este término, ¿ya? Que es el mismo que habíamos calculado ahora. Entonces, a partir de esto, podemos simplemente integrando encontrar el perfil o sea, la distribución de tensiones de cortes recorriendo la altura de la tubería. En este caso integramos, simplemente es fácil, tiramos el DI multiplicando, el lado derecho nos va a dar el tau, y como esto en principio no depende de I, simplemente nos va a quedar multiplicado por I más una constante, ¿ya? Por ahora la constante la vamos a dejar así, porque no tenemos condiciones de borde para la tensión de corte, ¿ya? Si este caso, o sea, si este problema, por ejemplo, el fluido fuera abierto y simplemente fluyera, tendríamos que en la superficie libre, que sería, no sé, en vez de ser un ducto cerrado que fuera abierto arriba, en la parte de arriba del tubo, que al final va a estar el líquido en contacto con aire, vamos a tener que la tensión de corte va a ser cero o va a ser despreciable. Entonces ahí podríamos tener una condición de borde para calcular esta constante. En este caso esa condición de borde no existe porque el tubo es cerrado, por lo cual no podemos aplicar, no tenemos condiciones de borde sobre T, pero sí vamos a tener 2 sobre E, ya que va a ser condición de no deslizamiento en la base y condición de velocidad constante en la cinta elástica que se mueve, bueno, a una velocidad constante. Eso sería con el perfil de corte en B. Se me olvidó dibujarle el perfil, pero si lo hacemos como súper rápido, va a ser algo más o menos así. Si esta fuera la tubería, nuestro perfil de corte abajo va a ser máximo y arriba va a ser mínimo, va a ser algo así lineal. ¿Ya? Y las tensiones de corte van a ir hacia acá. Bueno, estaría como mal dibujado, pero veanlo como quizás como si fuera un perfil de velocidad. Las tensiones de corte se irían hacia acá y variarían hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo que tienen. ¿Dudas hasta el momento? Por ahora igual todo esto ya lo he visto la identidad pasada, pero no está de más revisarlo. Ya, entonces, continuamos. Ahora, en la C lo que nos dicen, bueno, ahora nos piden encontrar la distribución de velocidad en el interior del ducto recorriendo su altura. Ya, y nuevamente es un esquema. Esta parte es lo mismo que teníamos antes, solo que ahora reemplazamos el tau por su definición con respecto a la velocidad. Y esta es la misma expresión que teníamos antes. Nuevamente lo que tenemos que hacer es integrar.
En este caso tiramos el de y multiplicándose acá y integramos con respecto a y. Y nos da que mu por u, rho g seno alfa, que es este mismo término por y cuadrado medios, más c1 por y, más c2. Y ahora, como les dije, tenemos dos condiciones de borde para encontrar estas constante 1 y constante 2. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? ¿Alguien? Ya. Bueno, si no, ya le damos nomás. Tenemos dos condiciones de borde, como les dije, una en la base de la tubería, que al final es la parte de la tubería que está quieta, que tenemos que, que las partículas sobre esta superficie no se mueven, ya por condición de no deslizamiento. Entonces, la velocidad en igual 0 se define como 0, y eso nos da que la constante 2 es 0. Y por otro lado, tenemos una condición de borde en la parte de arriba de la tubería, donde está la cinta elástica, que es, por enunciado, sabemos que se mueve a una velocidad constante de 0, o v. Entonces, tenemos que la velocidad en I igual E, siendo E el alto de la tubería, es v. Entonces, C1 nos queda esta expresión que aparece acá. ¿Ya? Acá lo único que se hace es directamente reemplazar el E por el I arriba y despejar C1, ya sabiendo que C2 ya es 0. Ahora entonces lo único que nos queda es reemplazar C1 y C2 en U y despejarlo y tratar de dejarlo lo más simplificado posible. En este caso nos queda que U de I es la expresión que aparece acá, que es la misma que teníamos antes, solamente que ahora reemplazamos la condición de borde y reagrupamos algunos términos. Ahora todavía podríamos reagrupar más y tendríamos algo como esto. ¿Ya? Sí, eso. Eso entonces con la parte C con el perfil de distribuciones. Bueno, y no lo grafiqué, pero si lo graficáramos sería una parábola, donde en la base la velocidad sería 0 y arriba la velocidad sería AB0. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Con el perfil de velocidad, el perfil de tensión de cortes, o con cómo llegar a la ecuación diferencial que gobierna este proceso. Ya. ¿Cómo cuál es seno teta? O sea, me hicieron una pregunta. Déjame volver. Ah, perdón, le puse teta, es alfa. Ya, error mío. Seno alfa. Se me fue ese teta. Pero bueno, es alfa, perdón. En muchas partes que aparece un seno teta, pero ese teta es alfa. Ya. Si no es más, ¿qué pasó? Se me cerró la pantalla. La recomparto el tío. Ahí sí, perdón. Ya. Ya, entonces, seguimos. Ahora con la D. Nos piden encontrar el caudal que fluye por el ducto cuando la banda deslizante se encuentra detenida, B0. Entonces, este término se nos va a ir y lo único que nos va a decir es que ahora tenemos una nueva condición de borde arriba, que es que la velocidad en la parte de arriba de la tubería es 0, nuevamente por condición de no deslizamiento. Entonces, ¿qué sabemos del caudal respecto a la velocidad? ¿Cómo lo podemos expresar una en función de la otra? ¿O qué otro término relaciona velocidad con caudal?
Velocidad igual caudal partido área. Velocidad igual caudal partido área, entonces caudal igual velocidad por área, ¿cierto? Pero en este caso, como tenemos un perfil, va a ser más que nada una integral, ¿sí? Entonces tenemos que ver 0 y nos desaparece este término y nos queda simplemente que bueno, ya hacemos un cambio de variable, más que nada reemplazo, que ya que esto no depende de ahí, que todo este término va a ser A, más que nada por simplificar el análisis ahora. Y como bien dijeron, tenemos que el caudal es U iterado en toda el área, en el área transversal de la tubería, que se transforma en una doble integral de 0 a B, donde B es el ancho, de 0 a E, donde E es el alto de la tubería, de U, de I, de Z, ¿ya? Entonces, U de I de Z es este término que tenemos acá, sin considerar esto, obviamente, lo que nos va a tirar un A por la doble integral de EI menos I cuadrado en de I de Z. La integral de Z simplemente nos va a tirar un B, y la integral de 0 hasta E de esta expresión en DI nos va a tirar un EI cuadrado medios menos I cubo tercios evaluado entre 0 y E. ¿Ya? En esto no debería haber mayor problema, una integral sencilla. Y reemplazando, nos da que el caudal es el A, que era este cambio que hicimos, por B por E al cubo, partido en 6. En general, en la prueba, lo más probable es que les pidan llegar hasta esta expresión. O sea, si es que la integral se vuelve muy complicada, que lleguen hasta esta expresión, y no necesariamente que calculen el caudal, ¿ya? Por ejemplo, en la próxima vamos a ver que calcular esta integral, que va a ser en coordenadas cilíndricas, es bastante complicado, por lo cual, si no tienen mucho tiempo, o si ven que si no saben si van a alcanzar o no, yo les recomendaría dejar la expresión, o sea, dejar la expresión del caudal hasta acá, y tratar de seguir con otras preguntas, ¿ya? Si es que la integral es muy difícil, en este caso es una integral sencilla, entonces rápido de hacer. Ya no sé, pues por dejar esta expresión probablemente saquen el 90% del puntaje, entonces yo la verdad es que no perdería mucho tiempo si es que me falta calculando la integral. ¿No entendiste el cambio este? No, es simplemente, no es un cambio de variable. Es más que nada para no escribir siempre 1 partido en 2 mu por rho g seno alfa por 1 seno cuadrado de alfa, no teta, más h en L, más h partido en L, ¿ya? Porque esto no depende de I, entonces no va a afectar la integral y simplemente va a salir. Entonces, para no escribirlo una vez y que esto quede colapsado, lo cambiamos por A. Nada más. ¿Quedó claro eso? ¿O qué cambio no entendiste? José. Claro, eso representa, porque al final como vamos a integrar sobre I y Z, esta expresión no depende ni de I ni de Z. Mu es constante, la densidad es constante, gravedad también, el seno alfa también es constante, ese como les dije un alfa, H una medida que nos dan por enunciado y L también. Entonces no va a cambiar, o sea, no va a afectar el resultado de la integral, simplemente va a salir como una constante hacia afuera de la integral. Entonces, para no escribirlo de nuevo completo, lo cambiamos para. No hay ningún otro cambio. O sea, no es nada más que eso. Ah, dudas. ¿Ya? ¿Algo más? Si no, seguimos con problema 2. Ya, entonces, problema 2. Estoy leyendo el enunciado. Para fabricar una vela de cera se sumerge un cordón cilíndrico en un baño que contiene cera derretida. Posteriormente, el cordón se levanta de tal manera que arrastra cera líquida pegada a él, la que posteriormente se enfría y va engrosando la vela. El proceso en que se levanta el cordón se puede considerar como un escurrimiento laminar viscoso de la cera por el exterior de un cilindro, como se indica en la figura. Si se coloca un sistema de ejes cilíndricos con el eje Z hacia arriba, en el eje de la vela, y se considera un cambio un campo de velocidad V igual UR, B teta y WK, la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas para dirección Z, que es la que nos interesa, es la que aparece acá en la figura, ¿ya? Donde nuevamente tenemos una derivada de la velocidad con respecto al tiempo, un gradiente de velocidades, un factor de fuerza másica, o sea, los efectos másicos sobre el fluido, los efectos de presión y la divergencia de la velocidad. ¿Ya?
Y en la parte A nos piden indicar lo que representa cada uno de los términos que aparecen agrupados entre paréntesis de la ecuación de la. ¿Ya? Esto más que nada no implica decir, no sé, esta es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es simplemente lo que nos dice la ecuación, ¿ya? Es ir un poco más allá. No sé, pues en este caso, el primer término de dw de t representa la, la aceleración local que sufre el flujo, ¿ya? Entonces, bajo esa definición de no ser, no decir como cosas que ya están dichas en la ecuación, ¿qué representa este segundo término? Si esto es aceleración local, esto probablemente va a representar, o bueno, representa. ¿Alguien? Ya, bueno. Si nadie va, este término que es no, no el gradiente de las velocidades es la aceleración local del flujo. O sea, la aceleración convectiva, perdón. Este primer término es aceleración local y este segundo término es aceleración convectiva del flujo. Ya, como les dije, F representa la intensidad del campo de fuerzas mágicas sobre el flujo de la dirección Z. El gradiente de presiones representa las fuerzas de presión o de superficie por unidad de aire, o sea, fuerzas de presión de superficie o fuerzas por unidad de masa. Y este último término, que es la divergencia de la velocidad multiplicado por un factor, representa las fuerzas debido a los esfuerzos de corte o viscosos por unidad de masa en el fluido. ¿Ya? No lo anoté, pero repito. El primer término, dw de t, representa la aceleración local del fluido. El segundo término, que es el gradiente de la velocidad, por el punto de velocidad, o sea, el gradiente de la velocidad, corresponde a la aceleración convectiva del flujo. El término de F sub mz representa la intensidad del campo de fuerzas mágicas en la dirección z. El otro término, que es el gradiente de presiones con respecto a z, representa las fuerzas de presión o superficie o fuerzas por unidad de masa. Y el último término, que es la divergencia de la velocidad, multiplicado por un factor de viscosidad cinemática, representa las fuerzas de corte o de esfuerzos viscosos por unidad de masa. ¿Ya? Es importante que manejen eso, más que nada porque muchas veces se ha preguntado en I3, usted no tiene I3, o en examen, ¿ya? Probablemente se las pregunten algo parecido en el examen, o no sé, pues en vez de decirles que el flujo es permanente, les pueden decir que la aceleración local del flujo es despreciable. Entonces, en ese caso se tendrán que despreciar el primer término, y así sucesivamente. O sea, y así igual con los otros términos. ¿Ya? Este igual es, no es nada más que eso, es que sepan qué representa cada uno de los términos y que puedan interpretarlo más que nada para ahora empezar a simplificar términos. ¿Ya? Entonces, en la B, bueno, acá está el ejemplo del cilindro, que no lo puse, o sea que no lo pasé. Este es el cordón de la vela, que en este caso va a tener un radio R mayúscula. Nosotros lo sumergimos en cera y lo sacamos, entonces va a tener cierta capa, que va a ser un líquido que escurre sobre el cilindro, que va a tener un espesor constante y que se va a mover más que nada uniformemente porque el cordón lo estamos moviendo a una velocidad uniforme, ¿ya? Igual eso lo vamos a ver más adelante. Acá está como expresamos los términos. Y ahora en la B nos piden encontrar, o sea, es más que nada lo mismo que la A, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Y nos piden encontrar la ecuación diferencial resultante si el régimen es permanente o direccional y si B solamente depende de la velocidad en Z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos partir despreciando? ¿Qué podemos despreciar de la ecuación? ¿Y por qué? Ya podemos despejar de W de T porque es permanente. ¿Qué más?
Ya. El juego, Siempre lo más fácil es despreciar el WADT porque es permanente, claro, pero yo en este caso desprecié primero, o sea, asumí no asumí, sino que nos dijeron que el campo de velocidad era doble en K, entonces, claro, eliminé U y W. Entonces tenemos que, o sea, U y B. Igual B igual 0, y vamos a despreciar estos dos primeros términos. Después, no desprecié el WADT, sino que desprecié el WAZ por continuidad, ¿cierto? Al final tenemos que el U por o sea, la derivada W de U, perdón, al radio, más este término es 0 por continuidad, entonces nos da que o sea, de W a dz igual 0. Y ahora sí, despreciamos dW a dt porque el flujo es permanente, entonces no hay aceleración local. Ya, eso es lo fácil, ¿cierto? Siempre flujo permanente, unidireccional desaparece B y W, y continuidad desaparece W a dr. ¿Qué más podemos eliminar? Es por continuidad. Creo que lo puse mal antes. Por continuidad. Porque al final este término es continuidad, que el gradiente de la velocidad, y sabemos que el gradiente de la velocidad es 0. Entonces, si estos dos términos iniciales eran 0, por definición de continuidad este va a ser 0. Ya ahí se nos va este y este término acá. Que ahí desaparecieron los dos. Ya, eso siempre es lo fácil, como les dije. Ay, me faltó este. Pero flujo permanente, continuidad, desaparecen todos estos términos. Ahora, en principio solamente deberíamos despejar eso, ¿cierto? Como si uno lo piensa superficialmente. ¿Ya? El tema es que ahora para integrar nos va a quedar una derivada parcial, que va a depender de r y de θ. Entonces, sí o sí, tendríamos que poder, o sea, idealmente, tratar de eliminar uno de estos dos. ¿Y cuál eliminamos? ¿Cuál eliminaríamos y por qué? Bueno, vale, ahí salió, pero en principio eliminaríamos la derivada de la velocidad con respecto al ángulo. Más que nada porque el flujo es simétrico, y esto implica que si nos paramos en una altura fija, en un radio fijo, y nos movemos en θ, la velocidad no debería cambiar. Ya igual es como intuitivo, más que nada porque el flujo es en z y no hay nada que nos genere un cambio de velocidad en el ángulo. ¿Ya? Si por ejemplo tuviéramos dos cilindros girando, probablemente habría un cambio de velocidad en el ángulo. ¿Ya? Y no, ni siquiera, porque de ángulo a ángulo, manteniendo z constante y r constante, los esfuerzos viscosos y todos los efectos que están ocurriendo sobre el fluido deberían ser similares, en el ángulo, no en Z ni en R necesariamente, ¿ya? Pero en el ángulo casi siempre todo es constante, más que nada por simetría, porque es un cilindro, y los efectos que están ocurriendo sobre un corte transversal son iguales, para un R y un Z fijo, claramente, ¿ya? Entonces despreciamos este último término, y ahora sí nos queda una ecuación diferencial más bonita, que solo depende de R, y el gradiente de presiones podemos hacer algo con él, lo podemos expresar de alguna forma o lo podemos despreciar. En este caso lo vamos a despreciar, más que nada porque podemos asumir que como está abierta la atmósfera, la capa de cera que fluye y que está en contacto con la superficie del aire está a presión atmosférica, y podemos asumir que esa presión distribuye de la misma manera hacia adentro, ¿ya? También lo pueden ver como que no hay una aceleración del cordón, porque al final lo podemos ver como un sólido rígido, si es que lo quieren interpretar de alguna manera. Entonces, al mover un punto, todo el fluido que está se mueve a la misma velocidad, más que nada en un corte paralelo a la dirección del flujo, se mueve a la misma velocidad porque está ligado a un objeto que es sólido. Y que por consiguiente, si yo lo muevo, un punto A y un punto B, se van a mover a la misma velocidad y siempre van a estar separados a la misma distancia. Entonces, el gradiente de presiones sobre la cera va a ser 0 en Z. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, obvio. Bueno, aquí quizás debería haber puesto un dibujo.
Pero si tenemos nuestro cordón, voy a hacer con un lápiz, sabemos que tenemos acá cera que se está fluyendo, ¿cierto? Y la cera que está por más afuera, más externa, está toda a presión atmosférica. Entonces podemos hacer dos cosas. O asumimos que esa presión atmosférica, o sea, ese gradiente de presión que es atmosférica en Z se mantiene constante hacia adentro, o sea, va a ir aumentando obviamente, no va a ser atmosférica, pero va a ser constante en Z. Podemos despreciar el dp de Z. Lo otro es considerar que el cordón es un sólido rígido. Entonces, si yo lo muevo hacia arriba, este punto de arriba se va a mover a la misma velocidad que este punto de abajo y siempre van a estar separados a la misma distancia. ¿Ya? Y los efectos que siente el fluido pegado a este van a ser los mismos, porque bueno, va a estar pegado y no va a estar en movimiento, y esos efectos se van a ir expandiendo hacia afuera radialmente de la misma manera como se mueven sobre el cordel. Entonces, el hecho de que el cordel sea un sólido rígido y se mueva a una velocidad constante, implica que sobre el líquido, que en este caso es cera, fluyendo fuera del cordel, los efectos de la variación de presión en Z es cero, es despreciable. ¿Ya? Puede ser quizás un poco enredado, es más fácil entenderlo como que la cera que está en contacto con el ambiente, porque es un cordel al final. Ya no estamos asumiendo que la capa de cera que fluye es un sólido rígido, sino que estamos asumiendo que el cordel más la cera que ya está seca es un sólido rígido. Sí, pues, no por eso, pues, no es la cera, sino que no es la cera que todavía no solidifica, sino que es la cera sólida más el cordel, ya que en este caso es una cuerda. Ya en ningún caso estamos asumiendo que la cera que todavía no está seca se mueve como un sólido rígido. Ya de hecho hay distribución de velocidad en esta cera, sino que estamos asumiendo que la superficie de cera que ya está seca es un sólido rígido. ¿Ya? Quizás es más fácil verlo cuando tú recién sumerges el cordel. Si sumerge el cordel en sí es un sólido. La cera que fluye por el cordel no, pero el cordel sí. Y bueno, después cuando la cera se va secando, ese supuesto se puede ir expandiendo hacia el cordel más la cera seca, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Bien? Asumo por tu comentario que sí. Ya, entonces, como les dije, despreciamos el gradiente de presión en Z por eso. Y nos queda esta ecuación, que despeja, bueno, las fuerzas mágicas en Z solamente son menos G, es menos G. En este caso porque definimos nuestro eje Z hacia arriba. En el ejercicio anterior definimos nuestro eje de flujo en la dirección del flujo, por eso era más G. Ya en este caso, como definimos, o sea, como son opuestos, lo único que nos afecta es el signo. Y si despejamos, nos queda que ρg es mu por la segunda derivada de W con respecto a R y 1 partido R por la primera derivada. Hasta acá Una debería estar pregunta. todo bien y deberían haber sido cosas que igual ya más o menos revisaron. La identidad pasada creo que eran un problema con 2 cilindros concéntricos o algo así. Que en principio, como les dije anteriormente, el concepto del mismo, solamente nos van a cambiar ciertas condiciones de borde ahora al realizar los cálculos sucesivos. ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta. Dime. ¿Por qué si la velocidad es WK? Es que eso es lo que no me queda claro. Entonces W no es una constante, porque si yo derivara No eso respecto necesariamente. a cualquier cosa sería cero. No necesariamente. Es doble, es un perfil de velocidad, que solamente está la dirección Z. Ah, ok. En general, igual siempre da los perfiles así, como V y W, ¿ya? Pero V y W no necesariamente van a ser constantes. Y bueno, en este caso sí es constante, pero con respecto a Z, no a R, ¿ya? Tenemos ciertos esfuerzos viscosos, entonces la velocidad de un radio a otro, pero a la misma altura y cualquier ángulo, porque ya vimos que el ángulo es simétrico, la velocidad va a cambiar, ¿cierto? Como asumimos condición de no deslizamiento, por ejemplo, la cera, que todavía no esté seca y que esté en contacto con la parte ya sólida, va a escurrir a velocidad cero por condición de no deslizamiento, y de ahí hacia afuera la velocidad va a ir aumentando, o uno pensaría que tendería a ir aumentando en la dirección del flujo, hacia abajo, o sea, contrario al eje. ¿Ya?
Seguimos. Nuevamente con el problema 1, ahora nos tiene que encontrar la distribución de fuerzas de corte. Y anteriormente habíamos llegado a que la ecuación era esta, ¿cierto? Y sabemos que el esfuerzo de corte queda representado por la viscosidad dinámica del flujo, del fluido, por el gradiente de velocidad con respecto a y ya en este caso no es W y no es ISR, ¿ya? Y, se me pasó, me di cuenta ahora temprano y no lo alcanzaba a cambiar. Pero este es un W y este no es un DI, es un DR. ¿Ya? Pero acá no tenemos este término directamente. O sea, lo tenemos más o menos acá, ya multiplicado por 1 partido en R. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de conseguir este término, de recuperarlo? ¿O recuperar alguna expresión similar? Que este paso no sé si lo habían visto, pero va a ser una pequeña, no simplificación, pero una reducción de términos. ¿A alguien se le ocurre? ¿O si lo habían visto que comente? Ya. Primero que vamos a hacer es factorizar un 1 partido en R de esta expresión. ¿Ya? Solamente tomar este término y factorizar un 1 partido en R. ¿Qué se le ocurre ahora que podemos hacer, quizás? Igual ahora ya con el 1 partido en R puede ser que sea un poco más fácil verlo, ¿cierto? Porque acá tenemos la derivada de un término, ¿cierto? La derivada de un producto. En este caso, la derivada de este producto es R de omega de R, ¿cierto? Si derivamos esto respecto a R, el de omega de R nos va a dar una segunda derivada por R, y al derivar de R nos va a dar un más el de omega de R, ¿ya? Y es la simplificación que tenemos que hacer y el cambio de variable que por lo general en este tipo de problemas la gente no, o sea, las personas no pueden seguir porque no se les ocurre pasar de esto hacia esto que está abajo, ¿ya? Les voy a dar un tiempo quizás para que lo vean o lo copien y lo entiendan mejor. ¿Hay alguna duda con esto? Igual, según yo ya hecho, es fácil verlo, pero que se te ocurra no es tan trivial. Matías, Dime. ¿cómo fue el paso que hiciste? Ya, solamente me concentré en esto, ya dejé la viscosidad fuera. Entonces, lo primero que hice fue factorizar un 1 partido en R. ¿Ya? Al sacar un 1 partido en R, el término de primera derivada simplemente queda la primera derivada, y el segundo término, que no tenía un 1 partido en R, queda multiplicado por R. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, y ahora solamente me concentré en esto de adentro. Entonces tenemos R por la segunda derivada más la primera derivada. Y si vemos esto, quizás no sea tan fácil verlo, pero representa la derivada o sea, la derivada de R por la derivada respecto a R. ¿Ya? Si tú derivas este término con respecto a R, al derivar el R nos va a quedar simplemente el ADR, perdón, ¿cierto? Que es este término de arriba. Y al Claro. derivar el DWADR nos va a quedar la segunda derivada por R, que es este término. Entonces así Perfecto. sabemos que esto es igual a esto. Y acá nos aparece el esfuerzo de corte, que es lo que andamos buscando. ¿Ya? O una expresión similar. Bueno, gracias. ¿Ya? El tema de estos problemas es tratar de simplificar lo más posible el problema y cuando ya no se puede más, tratar de agrupar términos. En este caso agrupamos dos términos, dos derivadas en una única derivada con otra derivada dentro. Pero si pueden ver quizás la relación que tienen que recuperar o más o menos un término al que tienen que llegar para después poder integrar, puede ser más fácil ver qué tienen que hacer. Ya en este caso no era tan fácil, pero es una de las opciones posibles. Hay otro cambio de variable que implica derivar el tau. Yo encuentro que ese no es tan fácil verlo, pero si le subimos la pauta les voy a decir las dos formas de llegar de esto a esto o de la derivada de tau a la expresión de arriba. ¿Ya? De ahí lo van a ver si le subimos la pauta, ¿ya? Si no, quédense con este y si quieren al final de la ayudantía les voy a explicar cómo es el otro. ¿Ya?
Ya, entonces, una vez que ya tenemos despejado este término, o sea, que ya pudimos representar este término en función de tau, simplemente lo que hacemos es base reemplazar, ¿cierto? Nos va a quedar que volver a esta expresión. Rho G va a ser el 1 partido en R por DA de R, de mu R, de W de T. Ya lo único que hice acá fue meter el mu, porque es una constante, entonces no va a afectar si lo meto dentro de la herida, para poder recuperar el tau. Y ahora simplemente integramos. ¿Ya? Pasamos este R multiplicando, el DR también multiplicando, y acá nos queda la derivada de este término, que es simplemente este término, y acá nos queda un R cuadrado Rho G más C. Y yo lo que hice, que quizás me salté ese paso, no había haberlo hecho, fue dividir por R, una vez que ya lo tenía integrado, ¿ya? Entonces, como les dije, nos queda un Rho G R cuadrado medios más C1, y al pasar este R dividiendo, nos queda Rho G R medios más C1 partido en R. Y eso es igual al tau. ¿Dudas con esto? Como les digo, es integrar y reordenar un poco más la ecuación, no tiene ninguna otra ciencia. Ya. Entonces, ahora sí tenemos una condición de orden sobre la tensión de corte que antes no teníamos, ¿cierto? En este caso tenemos que la vela, que la superficie externa del líquido, de la cera fluyendo, está en contacto con la atmósfera. Entonces podemos asumir que la tensión de corte en la interfaz cera-aire es despreciable, ¿ya? Asumiendo esto, tenemos entonces que la tensión de corte en radio igual R mayúscula, que es el radio del cordón, por decirlo así, más el espesor del fluido, es 0. Y eso nos da que S1 es término de acá. ¿Ya? ¿Todos ven esta condición de orden? ¿O alguien no la entiende? Es mejor verlo así, si alguien no lo entiende. Bueno, si no hay comentario, entonces seguimos. Sí, obvio. Ya, en el problema pasado, no me quiero volver, pero tenemos una tubería, ¿cierto? Entonces, solamente conocíamos condiciones de velocidad sobre la tubería. Cuando sabíamos que abajo, como era una superficie quieta, las partículas que estaban pegadas a la superficie de abajo no se movían, que es la condición de no deslizamiento, entonces la velocidad era 0. Y las partículas de arriba, como había una cinta moviéndose, estaban a velocidad constante, que era un v. Y bueno, también ahora por condición de orden, pero ahora de deslizamiento, o no, de no deslizamiento, con respecto a la superficie, estas se movían a velocidad v. En este caso, tenemos una condición de orden sobre velocidad y sobre tensión de corte. Vamos a volver a tener la condición de velocidad que es sobre la parte sólida del cordel, las partículas no se mueven, que es la condición de no deslizamiento. Entonces vamos a ver que la velocidad en R, en radio igual R mayúscula, va a ser 0. Y en este caso tenemos el cordel, si lo vemos como en paralelo, tenemos el cordel, una capa de fluido que está escurriendo y aire hacia acá, ¿cierto? Entonces, el supuesto que vamos a hacer sobre tensión de corte es que como las viscosidades entre la vela y el aire son de muchos órdenes de magnitud distintos, no sé, pues, por ejemplo, la viscosidad del aire es aproximadamente 1 por 10 a la menos 5, y la de la vela debe ser como 1 por 10 a la menos 2, un poco mayor a la del agua, que 1 por 10 a la menos 3. La diferencia de viscosidades entre esos dos hace que las tensiones de corte en la interfaz vela, o sea, cera fluyendo aire, sea despreciable, o sea 0. Y eso nos dice que entonces la tensión de corte en R, que es el espesor el radio, perdón, del cordel, más E, que es el espesor del fluido, es 0. Entre 0 y 0 sí, pero eso es en R igual R, ¿ya? Acá estamos analizando una condición de orden en R igual R mayúscula más E. Entonces estamos parados en vela aire, en esa interfaz, no en la interfaz cordel, o sea, cera aire, perdón, no en la interfaz cordel cera. ¿Ya? Ahí sí tenemos una condición de orden, o sea, tenemos una condición de orden que no conocemos,
simplemente sabemos que probablemente ahí la tensión de corte sea máxima. Nada más, por el momento. No necesariamente va a ser máxima. De hecho, creo que va a ser mínima. O va a ser una de las mínimas con la de aire. ¿Ya? Pero en principio en la superficie de contacto, cordel cera, no conocemos nada sobre la tensión de corte, sí sobre la velocidad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Más dudas con esto? Ya, entonces seguimos. Ahora igual que antes, bueno, y acá reordeno los términos. Reemplazo la condición de orden y reordeno. ¿Ya? Ahora sí, respecto a ahora nos piden nuevamente la distribución de velocidad en el perfil. Y lo que vamos a hacer es volver a reemplazar este tau de R por mu de Z de W a de R. ¿Ya? Mu de W a de R va a seguir siendo igual a este término de la derecha. Y lo que vamos a hacer ahora es integrar nuevamente. Ya, pasamos el DR multiplicando. Acá tenemos que separar esto, obviamente. La integral no es difícil. Nos va a quedar al final un R solo. Y acá nos va a quedar un 1 partido en R, ¿cierto? Al multiplicar este R por este R cuadrado. Y la integral va a tener esta forma. Ya, donde nos queda un R cuadrado medios. El logaritmo natural de R, que sale de este R por 1, o sea, R partido en R cuadrado, más una constante. Y ahora para encontrar esa constante, vamos a usar la condición de velocidad de no deslizamiento entre el cordel y la cera, ¿ya? Que va a ser en R minúscula igual R mayúscula, ¿ya? Como les dije, la velocidad en R igual R mayúscula va a ser V0, porque es condición de no deslizamiento y el cordel se está moviendo a una velocidad de 0, entonces nos da que S2 es la expresión que aparece acá a la derecha, ¿ya? Creo que antes dije que esta era velocidad 0, pero eso es cuando el cordel no se mueve. Ya en este caso estamos moviendo el cordel a una velocidad de 0, entonces el líquido que está pegado al cordel se mueve a la misma velocidad de 0. Ya que sigue siendo una condición de no deslizamiento, pero ahora lo pueden ver con respecto a un perfil, o sea, a un punto de referencia quieto o a un punto de referencia móvil con la vela. Ya siempre tiene que ser inercial. Pero en este caso, como la vela, o sea, como el cordel, perdón, se mueve de 0, la cera pegada al cordel se mueve también a V0. ¿Dudas con la condición de orden? Puede ser que se hayan complicado quizá un poco por lo que dije antes, pero antes estaba hablando de generalidades en general, y ahora es el caso particular del cordel más cera. Ya, entonces, ahora reemplazamos esta constante en la expresión de velocidad y llegamos al valor que nos están pidiendo. ¿Ya? Acá reemplacé, reagrupé un poco y llegamos a esta expresión, incluyendo la condición de orden. ¿Ya? Quizás se me fue un signo,